plan de pensiones es un producto de inversión a largo plazo cuya finalidad será que ahorres dinero para completar tu futura pensión de jubilación. Los planes de pensiones están integrados en otro producto financiero mayor llamado fondo de pensiones. ¿Cómo funciona un plan de pensiones? El plan se nutre de las aportaciones periódicas o puntuales que vayas realizando, aunque estas aportaciones no implican compromiso, lo que significa que puedes suspenderlas o retomarlas en cualquier momento. Con el dinero que vas acumulando en el plan de pensiones, los gestores del fondo irán realizando inversiones con la finalidad de obtener la máxima rentabilidad para el dinero. El perfil de las inversiones realizadas dependerá del tipo de plan de pensiones que contrates, lo que implica que al contratarlo puedes decidir sobre el perfil de riesgo de las inversiones que se realizan con tu dinero. En función del tipo de inversión que realiza un plan de pensiones, este puede ser de renta fija e invertirá preferentemente en activos ligados a la deuda de los estados o de grandes empresas. Serán inversiones más conservadoras. Dentro de la compra de renta fija también se tienen en cuenta los vencimientos y por lo tanto el plan de pensiones puede adquirir renta fija a corto, medio o largo plazo. Otro tipo de activo en el que puede invertir un plan de pensiones es en renta variable y son aquellos planes en los que se compran y se venden acciones de empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Los mixtos son aquellos planes de pensiones donde se combinan las inversiones de renta fija y renta variable. Si el activo mayoritario, al menos el 70%, es de renta fija, entonces se denominará al plan de pensiones como de renta fija mixta. Y por el contrario, si el plan de pensiones tiene al menos el 70% de activos de renta variable, entonces el plan se denominará renta variable mixto. Y por último, los planes garantizados son aquellos donde se le asegura al partícipe que como mínimo podrá recuperar el mismo dinero que aportó. Lo más importante a destacar de esta diferenciación es que un plan de pensiones no tiene por qué ser garantizado. Es más, la mayoría de la oferta de planes de pensiones del mercado son no garantizados. Esto implica que es un producto en el que podría haber pérdidas, aunque también es justo destacar que al ser un producto de inversión pensado para el largo plazo, lo normal es que las rentabilidades sean positivas, aunque haya años de rentabilidades negativas. Sobre las aportaciones a los planes de pensiones, en la reforma del 2015, el Gobierno modificó el capital máximo que anualmente se puede aportar a un plan de pensiones, siendo actualmente los límites de 8.000 euros o el 30% de los rendimientos del trabajo o de actividades económicas, la cantidad que sea menor. Te pongo dos ejemplos. El primero, María es trabajadora por cuenta ajena y ha ingresado este año por rendimientos del trabajo 30.000 euros. El 30% de 30.000 euros son 9.000 euros, por lo tanto María podrá aportar hasta 8.000 euros al año a su plan de pensiones. El ejemplo 2, pongamos que es Juan, que es un autónomo y que ha ingresado por rendimientos de actividades económicas 20.000 euros, siendo el 30% de 20.000, 6.000 euros. Entonces Juan podrá aportar como máximo este año 6.000 euros a su plan de pensiones. Adicionalmente, la ley permite aportar hasta 2.500 euros si se hace a favor del cónyuge, que no tenga ingresos por rendimientos del trabajo ni de actividades económicas, o si los tiene, que sean inferiores a 8.000 euros al año. Pero atención, las aportaciones a favor del cónyuge son adicionales a las del aportante, aunque sea quien las realice, quien las declare fiscalmente y por lo tanto también se las desgrava en la base imponible del IRPF. Por otro lado, las personas con discapacidad física o sensorial igual o superior al 65%, psíquica igual o superior al 33%, así como quienes tengan una incapacidad declarada por un juez, podrán aportar hasta 24.250 euros al año a planes de pensiones. Además, los familiares hasta el tercer grado de personas con discapacidad podrán aportar hasta 10.000 euros, aunque en este caso las aportaciones conjuntas entre las personas con discapacidad y los familiares no podrán superar los 24.250 euros. Teniendo en cuenta cuáles son los límites que marca la ley, es importante tener cuidado porque si te excedes te pueden sancionar por ello. ¿Y cuál es la sanción por exceso de aportaciones a un plan de pensiones?
Si aportas más de 8.000 euros a un mismo plan de pensiones, la propia gestora tiene mecanismos para detectar el exceso y no te permitiría hacerlo. El problema viene si tienes varios planes de pensiones de diferentes gestoras y en su conjunto sobrepasan los límites que establece la ley. Debes de saber que la sanción podría superar el 50% del exceso. No obstante, para solucionarlo podrías pedir a la gestora del plan de pensiones que te devuelva la cantidad correspondiente al exceso aportado y para ello tienes hasta el 30 de junio del año siguiente, es decir, 6 meses desde que finalice el año fiscal. Aunque efectivamente existe la posibilidad de solucionar el error, esto no significa que no vaya a haber daños colaterales. Te explico mejor. Cuando solicitas a la gestora que te reembolse el importe del dinero que supera el límite legal, esta te devolverá un número de participaciones del plan de pensiones que se corresponden con el importe aportado de más. Esta circunstancia puede dar lugar a dos posibilidades. La primera opción: si la rentabilidad ha sido positiva, en este intervalo de tiempo habrás obtenido beneficios. Pero atención, porque si ha habido beneficios no te los van a devolver y estos pasarán a formar parte del patrimonio del fondo de pensiones. Y segunda opción: si ha habido pérdidas, estas te afectarán y lo verás materializado al recibir menos dinero del que aportaste. Y por si todo esto no fuera suficiente, también tendría consecuencias a nivel fiscal. Como hemos visto, como norma general no puedes deducirte más de 8.000 euros al año en la base imponible de tu declaración de la renta, aunque hubieras aportado más, y el impacto negativo estaría cuando lo quisieras rescatar, ya que pagarías por todo el dinero que hubieras acumulado, incluido por aquello que no te pudiste deducir. Es decir, que el exceso de aportaciones no solo no resta de la base imponible, sino que tributas por ello al rescatarlo. Por lo tanto, ten cuidado y no aportes más de los límites que establece la ley. Rescate de un plan de pensiones. Un plan de pensiones es un producto de inversión pensado para ahorrar a largo plazo y además tiene la característica de que es uno de los productos elegidos por el Gobierno para premiar fiscalmente a los pequeños ahorradores que lo elijan como vehículo para construir un capital que ayude a complementar la pensión de jubilación. Sin embargo, a cambio de este especial tratamiento a nivel fiscal, durante muchos años los planes de pensiones han sido productos ilíquidos, lo que significa que no se pueden rescatar hasta el momento de la jubilación o por fallecimiento del partícipe. No obstante, en las últimas reformas, la última por ejemplo en 2008, se han ido incluyendo nuevos supuestos de liquidez. En la actualidad se pueden rescatar un plan de pensiones si se dan las siguientes circunstancias: jubilación, invalidez, desempleo de larga duración, enfermedad grave, desahucio de la vivienda principal y ahora también se puede rescatar los derechos consolidados que correspondan a las aportaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2015, una vez que éstas tengan una antigüedad de 10 años, es decir, a partir del 2025. Este último supuesto es una ventana de liquidez que se ha creado para animar a que se ahorre a través de planes de pensiones, suavizando las restricciones de liquidez que los caracterizan a este producto. ¿Y se puede perder dinero con un plan de pensiones? Pues ortodoxamente hablando sí, aunque en mi opinión como asesora financiera no es habitual que se dé esta circunstancia, si estamos hablando de un buen plan de pensiones con un amplio horizonte temporal para la inversión. A diferencia de otros productos financieros, en un plan de pensiones la rentabilidad neta obtenida se calcula en base al valor liquidativo que tengan las participaciones que hayas adquirido. El valor liquidativo de la participación llevará siempre descontados los gastos y se calcula diariamente. Es importante que sepas que en un plan de pensiones técnicamente es posible obtener rentabilidades negativas, salvo si se tratara de un plan de pensiones garantizado. Aunque con estos, al menos a día de hoy, en 2018, difícilmente obtendrás rentabilidades que superen a la inflación, aunque por supuesto siempre hay alguna digna excepción.
Al ser un producto sobre el que el Gobierno ha puesto su interés para que lo utilicemos como pequeños ahorradores con la finalidad de construir un capital de cara al futuro, también se ha encargado de limitar las comisiones que nos pueden cobrar. Si ya en 2014 el Gobierno redujo las comisiones máximas, en 2018, mediante un Real Decreto, les ha dado una nueva vuelta de tuerca, quedando de la siguiente manera estas comisiones. La comisión máxima de gestión pasa de un 1,5 a un 1,25. En 2014 ya se bajó del 2 al 1,5 y esta comisión se paga a la entidad gestora por el trabajo que realiza moviendo el dinero para intentar generar rentabilidades que posibiliten la obtención de beneficios. La comisión máxima de depósito pasa de un 0,25 a un 0,2. En 2014 ya se bajó de un 0,5 a un 0,25 y es el dinero que cobra la entidad depositaria, que normalmente será un banco, por custodiar los títulos del plan de pensiones. Estas reducciones se deberán aplicar tanto a los fondos ya existentes como a los que en un futuro puedan constituirse. Como ya he comentado, las comisiones en los planes de pensiones se cobran de forma implícita, es decir, en el valor liquidativo diario de las participaciones que cada día se publican. Ya se viene descontada la comisión. Por lo tanto, unas menores comisiones redundarán sin duda en una mayor rentabilidad para ti en el momento de recuperar el dinero de tu plan de pensiones. ¿Y es seguro un plan de pensiones? Sin duda es uno de los productos más seguros al estar regulado expresamente por la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Esta ley es fruto de la modificación de la ley concursal en julio de 2015 y para poder explicarte bien por qué es un producto de inversión de ahorro muy seguro, primero es importante que conozcas algunas de sus características. Los planes de pensiones siempre tienen que estar adscritos a un fondo de pensiones. Así, un fondo de pensiones es un patrimonio independiente en el que se acumulan las aportaciones de las personas que hayan contratado un plan de pensiones, denominadas partícipes. Existen tres partes que intervienen en los planes de pensiones. Por un lado es el promotor, que es cualquier empresa, sociedad o entidad que crea un plan de pensiones y lo desarrolla posteriormente. Luego estaría la figura del partícipe, que es la persona física en cuyo interés se crea el plan, es decir, es la persona cuya jubilación, incapacidad, fallecimiento o dependencia se quiere proteger. Y luego estarían los beneficiarios, que son las personas físicas que tengan derecho a percibir las prestaciones que puedan ser o no las mismas que los partícipes. Otras dos figuras muy importantes en un fondo de pensiones son, por un lado, la entidad gestora, y es la encargada de invertir el capital que múltiples partícipes han aportado, invirtiendo en diferentes activos en función de los diferentes momentos del mercado, aunque siempre teniendo en cuenta el perfil que tienen los inversores en relación al riesgo. Y luego estaría la entidad depositaria, que es la entidad encargada de realizar diversas labores como recibir los títulos, propiedad del fondo, administrarlos y vigilar que la gestora respete los límites que tiene establecidos el fondo a través de sus estatutos. Algo muy relevante es que la entidad gestora y depositaria no pueden ser la misma empresa, o no deberían ser la misma empresa. La ley establece que los dueños de un fondo de pensiones son los partícipes, al igual que son los propietarios de los valores en los que invierte un fondo. Por lo tanto, en caso de insolvencia de la gestora o de la depositaria, el fondo de pensiones no se disolvería, simplemente se sustituiría la entidad gestora o depositaria por otra entidad sin afectar, por tanto, esa situación al partícipe. ¿Y cuál es la fiscalidad de un plan de pensiones? Un plan de pensiones tiene un beneficio fiscal innegable y esto se debe a que las aportaciones anuales que realices serán deducibles íntegramente de la base imponible del IRPF y eso se traduce en un menor pago de impuestos. Ten en cuenta que el impuesto de la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo, lo que significa que el tipo de gravamen va aumentando a medida que lo hace la base imponible. En definitiva, es un impuesto en el que paga más quien más ingresa. ¿Y cuánto desgrava un plan de pensiones?
A continuación te detallo los tipos impositivos del IRPF en función de los tramos de ingresos. Teniendo en cuenta esta tabla, una persona que hubiera ingresado por rendimientos del trabajo 23.000 euros y para el que no vamos a tener en cuenta otras consideraciones como hijos, hipoteca de vivienda habitual u otros conceptos que desgravan, tendría que pagar por IRPF 5.065 euros al año. Sin embargo, si esta misma persona aportara al año 2.800 a un plan de pensiones, tendría un ahorro por fiscalidad de 840 euros, que sería el equivalente al 30% de 2.800 euros. En definitiva, la desgravación con un plan de pensiones está garantizada en la fase del ahorro, pero atención porque esta se traslada al momento de la recuperación del dinero. ¿Cómo se puede recuperar el dinero en un plan de pensiones? Hasta ahora hemos hablado de la fiscalidad ventajosa de un plan de pensiones durante la etapa de las aportaciones, porque sin duda es muy interesante, pero también es importante que conozcas que esta reducción de impuestos no es más que un diferimiento del pago de los mismos hasta el momento del rescate. En el momento de recuperar el dinero que tienes depositado en un plan de pensiones, sucederá lo contrario que ha pasado durante la etapa de aportaciones, porque en el momento del rescate, bien sea en forma de renta, que es poco a poco, o en forma de capital, que es de una vez, se incrementará tu base imponible. Ten en cuenta que el importe rescatado de un plan de pensiones se considera rendimiento del trabajo. Precisamente porque el dinero rescatado se suma, es importante valorar cada caso para ver cuál es la mejor manera de recuperarlo. Te pongo un ejemplo. Antonio se acaba de jubilar y ha acumulado en 2 planes de pensiones un capital de 80.000 euros. Los ingresos que tendrá a partir del momento de la jubilación será una pensión de unos 20.000 euros al año. Por lo tanto, si Antonio se planteara recuperar todo el dinero en forma de un pago único, es decir, en forma de capital, ese año en la declaración de la renta tendría que declarar y tributar por 100.000 euros en concepto de rendimiento del trabajo, que es la suma de 80.000 más 20.000 euros, por lo que tendría que pagar a Hacienda unos 35.900 euros, y lo que durante unos años había sido una ventaja fiscal, en el momento de la recuperación del dinero se ha vuelto en su contra. Por ello, si se llega a acumular cierto capital, lo mejor será recuperarlo en forma de renta o mixto, que sería capital y renta, con el objetivo de que te mantengas dentro de un tramo fiscal donde la retención que se te aplique sea igual o inferior, sería lo deseable, a la que se te aplicó en la fase del ahorro. ¿Y cuáles son los mejores planes de pensiones para ti? Pues dependerá fundamentalmente de tu aversión al riesgo, que para que me entiendas bien, podemos definirlo como tu capacidad para no dormir si tu dinero sufre minusvalías, aunque sea en momentos puntuales. Teniendo en cuenta esto, es importante que a la hora de decidir sobre qué plan de pensiones eliges, te dejes asesorar por un profesional independiente y titulado. Soy asesora financiera. Si quieres que te asesore personalmente, ponte en contacto conmigo y te ayudaré a cumplir tus objetivos de ahorro de manera eficiente. Gracias por tu atención.